Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué bendición la casa del Señor, amén. Qué bendición estar en este lugar. Qué bendición es servirle al Señor. Qué bendición es estar dispuestos. Vea esto como un privilegio. El privilegio que el Señor nos da de venir a la casa del Señor. Muchos hoy no pueden hacerlo. Muchos hoy están en un hospital, en una clínica, en una celda, privados de su libertad. Quisieran venir, pero no pueden. Y hoy estamos nosotros en este lugar. Amén. Amén. Quiero que vaya a la Biblia, al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 1. Verso 67 al verso 80. Es la profecía de Zacarías. Amén. Lucas capítulo 1, versos 67 al 80. La palabra en esta mañana se llama una visita eterna. ¿Cómo se llama la palabra? Una visita eterna. Dígale al que tiene a su lado, dígale, el Señor Jesús vino a una visita eterna. ¡Qué bendición! Quiero saludar a las personas que nos escuchan a través de las redes sociales. ¿Cuántas veces predicamos de este lugar y sabíamos que en Centroamérica nos estaban escuchando? Qué gusto. Y así como ellos, muchas personas nos escuchan en diferentes naciones. Un abrazo para las naciones de la tierra, donde este evangelio de salvación puede estar llegando a esta hora. O los amigos y las personas que nos escuchan a través de Camino Estéreo 91.6, a esta hora les enviamos un fuerte abrazo a ellos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, versículo 67, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Verso 71, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor les sirviéramos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el verso 80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Incline su rostro. Quiero dar gracias al Señor por el mensaje en esta mañana. Amado Dios, gracias por el alto privilegio que nos regalas de compartir tu palabra, por el privilegio que nos das de abrir nuestros sentidos espirituales para recibir esta palabra el día de hoy. Te pido, Señor, que sea sazonada con la presencia de tu Espíritu Santo para que penetre en nuestros corazones, para que se convierta en vida en nosotros y para que transforme nuestros caminos y nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Una visita eterna. Piense por un momento, por favor, en la visita más importante que usted ha tenido en su casa. ¿Quién le ha visitado en su casa que usted diga, qué tremenda visita?
Me visitó una persona importante, un familiar, alguien que no veía hace años. Piense un momento en eso. Usted para esa visita preparó todo. Me imagino que Jaime preparó todo para la visita de sus padres. Una visita importante. La preparó de antemano. Los estaba esperando con el anhelo de ver a sus familiares. Uno cuando viene de visita a alguien a su casa, uno está muy atento. No quiere que se escape ni un solo detalle. Quiere agradar en todo a la visita. Quiere estar atento a esa visita. Pues esa visita eterna que inicia con el nacimiento de Jesús cumple en nosotros, hermanos, varios objetivos en nuestra vida. Porque eso fue lo que hizo nuestro Dios. Envió a su Hijo y Él vino y nos visitó, pero se quedó en nosotros. Es una visita eterna. Se hizo hijo de hombre para que los hijos de los hombres seamos hechos hijos de Dios. Nada más y nada menos. Y eso lo certifica Juan capítulo 1, verso 12. Vamos a ver varios aspectos de esa visita eterna en nosotros. Dice esta palabra: mas a todos los que le recibieron en esa visita, a los que creen, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Esa visita eterna, cuando le recibimos, nos hace hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. La gente dice todos somos hijos de Dios. No es verdad. Hay criaturas de Dios, creación de Dios, pero solamente al que Él, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted es hijo de Dios, diga amén. Esa visita eterna se ve reflejada en cada evangelio. ¿Sabe cuáles son los 4 evangelios? ¿Cuáles son? A ver, los estudiosos de la palabra, ¿dónde están? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando le pregunten, dígame los 4 evangelios. Claro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esa visita eterna se ve reflejada en esos 4 evangelios. En Mateo, la visita se ve como el hombre. El evangelio de Mateo es representado con el hombre, porque Dios se encarnó en un hombre para que con la naturaleza divina venciera nuestra naturaleza carnal pecaminosa. Qué visita tan tremenda, la visita de Dios, la visita de Jesús encarnada en el hombre para que nuestra carnalidad, nuestra tendencia a pecar, Él la deshiciera. Ya no somos controlados ni gobernados por el pecado, porque ahora somos hijos de Dios, y eso se dio por la visita eterna. Entonces, en la medida en que vamos viendo esto, vamos mirando y entendiendo el significado de la verdadera Navidad. Navidad es mucho más que un pesebre. Navidad es mucho más que una cena de celebración, mucho más. Es el recibimiento de la vida eterna para nosotros. En Lucas, en el evangelio de Lucas, es presentado como un buey, porque soportó la pasión de su muerte, la pasión de la crucifixión, la pasión de la humillación por hombres pecadores que le azotaron, que le golpearon, que le arrancaron hasta su barba. La pasión como un buey, que es el animal que en la Biblia representa la fuerza. Esa fuerza vino entre nosotros. En el evangelio de Marcos es representado como un león, porque venció la muerte, como un león que enfrenta cualquier cosa. Recuerde que el león es el animal rey, es el rey de la selva. Y vino él como un cordero, murió como un cordero, fue llevado a la muerte como un cordero, pero resucitó como un león. Es el cordero y el león. La visita representa el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, pero al resucitar lo hace como un león, enfrenta la muerte como un león. Y en el evangelio de Juan
Es representado como un águila. Un águila que al resucitar asciende al cielo, extiende sus alas como un águila que se remonta sobre todas las circunstancias. Esa es la visita eterna que hizo el Señor Jesús en medio nuestro. Mateo enseña que esa visita de Jesús es para los poseídos por demonios y vino para libertarlos. Es decir, que esa visita eterna se convierte en Jesús como el libertador. Es nuestro libertador. Nos libertó del pecado. Gente que vive aún sumida en el pecado tiene que conocer de ese libertador. Y tiene que conocer de ese libertador por nuestros labios. ¿Cuántos dicen amén? Visita a los pobres en espíritu para bendecirlos. Los que están cargados de preocupación para quitar su carga. Si usted viene cargado en este día, quiero decirle que esa visita eterna hace que su carga sea quitada, cualquiera que sea. A los leprosos vino Él para limpiarlos. A los enfermos vino Él para curarlos. Es decir, es nuestro sanador. Si hay alguno entre nosotros enfermo, crea que Él es nuestro sanador. A los hambrientos vino el Señor Jesús en esa visita eterna para alimentarlos. Pero por sobre todo, hermano, vino a los perdidos para salvarlos. Entonces podemos concluir que lo que dice Mateo a lo largo y ancho de ese evangelio, dice que Él es nuestro libertador, que Él es nuestro sanador, pero sobre todas las cosas que es nuestro Salvador. Siempre que comparta la palabra, hable del Salvador. No compartimos la palabra para que la persona venga a la iglesia y crea que su vida va a cambiar de rumbo y será color de rosa. Y algunos evangelizan haciendo sentir bien a la persona, pero no hablan de que Él viene para salvarnos de una condenación eterna. Y Él vino para salvarnos de la condenación eterna. El verdadero significado de la Navidad es vida nueva. Es decir, que ya no somos condenados, sino que ahora estamos viviendo en la luz de Jesús. Amén. Pero también en la Escritura se le llamó Emanuel. ¿Qué quiere decir qué? Dios con nosotros. Y se le llama Dios con nosotros para que su visita cumpliera con diferentes cosas en medio nuestro. Una de ellas es quitar nuestra pobreza espiritual, pero no solamente nuestra pobreza espiritual, sino nuestra pobreza física, nuestra carencia. Él vino para hacerse pobre, quitar nuestra pobreza y hacerse Él pobre para entregarnos riqueza. Eso está reflejado en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 9, que dice que por amor a vosotros se hizo pobre, ¿siendo qué? Siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Asumió nuestra pobreza, la vergüenza de nuestro pecado, esa pobreza que trae el pecado, la tomó Él y la llevó a la cruz del Calvario. Llevó también nuestra naturaleza humana, entró en esa atmósfera de pecado, pero no fue manchado por ningún pecado. Llevó nuestra culpabilidad. Esa visita eterna, mi querido hermano, llevó nuestras tristezas, llevó nuestros dolores y también quitó aquello de lo que se nos acusaba. Mire la visita eterna, tantas cosas que hizo. Se llevó nuestros dolores. Él se lleva los dolores del alma, heridas del alma. Es un restaurador. Amén. Restaura nuestra vida. La palabra restauración significa hacerlo de nuevo, solo que mejor. Qué tremenda definición que presenta la Escritura de restauración. Y eso lo hizo en su visita eterna. Nos hace de nuevo, solo que mejores. Porque eso solamente lo hace el Señor.
y solamente lo hizo con su visita eterna. Pero aparte de eso, Él quitó lo que nos acusaba. Dice Colosenses capítulo 2, verso 14, eso no está ahí reflejado en la lista que te di. Dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario. Es decir, que nos libró. Había un acta de decretos en contra nuestra. El enemigo presentaba un acta de decretos. Y cuando el Señor quería bendecirnos el acta de decretos, aparecía el enemigo de nuestras almas y decía, no es posible que lo bendigas porque hay un acta de decretos en contra de ellos. Y el Señor Jesús lo que hizo viniendo a esa visita eterna fue tomar el acta de decretos y clavarla en la cruz del Calvario. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo ama la mentira. Porque el enemigo ama lo oculto, lo que se gesta en lo oculto, en las tinieblas. Mas vino el Señor y tomó esa acta de decretos, de pecados que había en su contra y que había en mi contra, y la clavó en la cruz del Calvario. Esa visita eterna hizo eso. Fue herido por nuestras transgresiones. Fue herido por nuestras iniquidades. Usted ha leído muchas veces ese texto, está en Isaías capítulo 53, verso 4 y verso 5. Dice esta palabra, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, o sea que es sanador. Sufrió nuestros dolores, se llevó nuestro dolor. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y el verso 5 dice, mas Él herido fue por nuestras ¿qué? Rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos ¿qué? Nosotros curados. Esa fue la visita eterna, que esa visita nos sanó, quitó nuestras enfermedades, se llevó nuestro dolor. Ya no hay dolor. Podemos atravesar por momentos difíciles, pero Él se llevó el dolor con esa visita eterna. ¿Estás pasando por un dolor? ¿Vienes con un dolor hoy? ¿Vienes con una herida? ¿Vienes con incertidumbre? Quiero decirte que hoy el Señor se llevó eso, ya se lo llevó en su visita eterna. Cualquiera que está viendo este mensaje, cualquiera que está escuchando este mensaje por la radio, quiero decirle que el Señor vino para llevar nuestras enfermedades. Aquel que está en la clínica, en el hospital, cree que el Señor te puede sanar y restaurar porque Él ya lo llevó, hermano. Fue herido por nuestras rebeliones, se hizo una llaga por nosotros. La Biblia describe que se hizo una llaga. ¿Se ha imaginado usted cómo es una llaga? Sus heridas supuraban. Era un hombre completamente desfigurado, no era un hombre, era una llaga. Esa visita eterna se hizo vil por nosotros. Pero también en esa visita eterna vino para traernos reconciliación en nuestras vidas para con Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres que sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, esa visita eterna, ese niño que nació en el pesebre, que se convirtió en hombre, que ejerció su ministerio y que luego fue entregado en la cruz del Calvario, vino para reconciliarnos. ¿Sientes que el Señor no te ha perdonado hoy? Quiero decirte que Él vino para reconciliarte, para reconciliarnos con Dios. Hay perdón de pecado. Hay perdón, hoy hay perdón de pecado. Y esta es como la historia de aquella madre con su hija. Había una madre que tenía una hija y las dos discutían bastante, discutían mucho. Porque la hija cometía diferentes errores y la madre no se aguantó más y tuvieron tantas discusiones y llegó esto a un tope tan grande que su hija se fue de casa. Y cuando se fue de casa,
Después de unos días su madre se preocupó y empezó a llorar amargamente porque no sabía absolutamente nada de su hija. Su hija se fue, sufrió mucho, sufrió de sus propios errores, cometió otros tantos, pero un día le hizo falta su casa. Necesitaba el perdón de su mamá, pero no sabía cómo hacer. Anhelaba regresar a su casa, pero no tenía cómo hacer. No tenía la posibilidad de hacerlo. Una amiga suya le dijo: ¿sabes? ¿Por qué no escribes una carta? Yo la llevaré a tu casa, sin que tu madre se dé cuenta, la pondré en el buzón. Y escríbele en esa carta: madre, como el hijo pródigo he cometido tantos errores y quiero tu perdón hoy, pero no sé cómo llegar a casa nuevamente. Te voy a rogar el favor, porque tengo mucha vergüenza de que si esta carta es acepta para ti, yo llegaré en el tren de las 6 de la tarde el próximo miércoles. Y si a bien tienes perdonarme, te pido que estés esperando en la estación del tren con una rosa roja, y yo entenderé que tú me has perdonado. Y con mucho temor esta joven se preparó para llegar aquel día en la estación de tren, aquel miércoles. Y cuando ella iba llegando, observaba y observaba muy nerviosa. Cuando llegó finalmente, muy arrepentida, y bajó de la estación del tren, la plaza principal estaba adornada con muchas, cientos de rosas rojas, porque la madre estaba esperando a su hija con un corazón dispuesto para perdonarla. Hermanos, esa es la reconciliación que la visita eterna vino a traer a nuestra vida. No valoramos a veces la Navidad. Caemos en el cliché del mundo, en la celebración tradicional del mundo, pero va mucho más allá la Navidad para nosotros. El pastor decía: para mí Navidad es todos los días, y todos los días debe ser la Navidad para nosotros. Solamente de pensar que Él perdonó nuestros pecados, solamente de pensar que Él nos reconcilió con esa visita, ya nos damos por bien servidos. Esa visita hace o hizo que el Espíritu Santo quede morando aquí en nuestros corazones. El que no es hijo de Dios no tiene al Espíritu Santo morando en su corazón. Por eso el que no es hijo de Dios, el que no cree, se afana, se angustia, se suicida, no sabe qué hacer con su vida. Pero en nosotros esa visita eterna hizo que el Espíritu Santo esté aquí morando en mi corazón. Y como está morando en mi corazón, yo no quiero entristecerle. Como está morando en mi corazón, no quiero contristarle. Como está morando en mi corazón, quiero cuidar el Espíritu Santo, quiero agradarle. Entonces, como entiendo la visita eterna del Señor Jesús a mi vida y entiendo que ha dejado su Espíritu dentro de mi corazón, me cuido por agradarle y amo la santidad. Hermano, ama la santidad, ámala. Has cometido tantos errores. Di: hasta aquí. Empiezo una nueva vida de ahora en adelante. Y cada vez que vayas a querer cometer un pecado, o cada vez que la propia concupiscencia, que es la información de pecado que existe en nosotros, intente seducirnos para pecar, acuérdate que el Espíritu Santo está aquí, morando dentro, y que no le vamos a desagradar. Amén. Esa visita, escucha esto, nos capacita para servir a Dios sin ningún temor. La lectura que hacíamos en Lucas capítulo 1, el versículo 74 y 75 dice de esa manera, dice que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Ahora léalo en presente, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviremos. ¿Cuántos dicen amén? Y el 75 dice: en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. ¿Cuántos anhelan servirle al Señor? Hay tanto por hacer en Santander. Hay tanto por hacer, hermanos. Le decía a mi esposa vía teléfono, le decía: mi amor, hay
tanto por hacer. Le decía, aquí te espero. Aquí te espero para que juntos le sirvamos al Señor. Ese es un anhelo. Hermano, la visita del Señor Jesús en nosotros hace que nos animemos para servirle. Hermano, aquí te espero para que le sirvamos al Señor. Dile al que tiene ahí al lado, aquí te espero para que juntos, pero díselo con amor, para que juntos le sirvamos al Señor. Para que ni el cansancio, hermano, para que ni las angustias nos detengan, para que le sirvamos a Dios. Debemos servirle al Señor todos. Pero también, ¿sabes qué? Vamos a ser siervos. Ahora dile al que tiene al lado, sé siervo. Sé siervo. Amén. Vamos a dejar de ser figuras. Aquí las figuras no existen. Lo que existen son los siervos. Los siervos. Para este servicio, esa visita nos dotó, hermano. Nos equipó. En el 2022 será el año de los siervos, hermano. El Señor le reveló a nuestro pastor que el 2022 será el año del trabajo. Yo lo creo. Yo lo creo. Que en un año, hermano, este lugar, este servicio, esté lleno de personas que conozcan de Dios. Lleno de personas que cuando alaban al Señor levanten sus manos y derramen lágrimas de agradecimiento por el Señor. Y estén dispuestas con la espada en sus manos para seguir trabajando. ¿Qué más hacemos si Él nos libró? ¿Cómo no le vamos a servir si Él nos rescató, mi hermano? Para este servicio Él nos dotó. Apocalipsis capítulo 1 verso 1 dice que la revelación de Dios solamente le es manifestada a sus siervos. Eso dice Apocalipsis 1:1 para que usted lo lea. Solamente la palabra revelada es dada a sus siervos. Escuche esta frase. Todos los siervos son creyentes, pero no todos los creyentes son siervos. Empieza con esa frase el nuevo año. Finaliza con esa frase el nuevo año. Mira, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Sabes qué sucederá pronto? Que muchos conozcan de Dios en este lugar. ¿Sabes qué sucederá mucho? Que venga mucho trabajo espiritual para que lo desarrollemos. Hay retos, tenemos retos grandes. Pastor, el año siguiente tendremos reto carcelario. Necesitamos hombres y mujeres que digan yo iré, yo mandaré un mensaje, yo compartiré, yo predicaré. Eso lo necesitamos. Es como cuando pones a hervir agua. Llega un momento donde es inevitable que no converja el agua hirviendo. Así está este lugar, así está la iglesia, los del camino. Estamos preparados, estamos listos. También dice la palabra en Apocalipsis capítulo 4 verso 5, hablando de que Él con esa visita eterna nos dotó, nos capacitó, nos entregó diferentes cosas. Dice la palabra que Juan vio en el cielo un trono, el trono de Dios, ¿verdad? El trono de Dios. Y que allí, en ese trono salían relámpagos, truenos y voces. Y delante de ese trono, dice esa palabra, hay 7 lámparas de fuego, las cuales son los espíritus de Dios. Usted dirá, bueno, ¿y esa palabra qué tiene que ver, pastor, con la visita eterna? Pues es que esa palabra se complementa con lo que dice Isaías capítulo 11, verso 2, porque Él nos dotó para este tiempo con esa visita eterna. Esos 7 espíritus de Dios son los que afirma Isaías 11:2, que dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Con esto nos dotará el Señor en el 2022. Creámoslo, para trabajar. No nos va a dotar el Señor para que nos quedemos en la casa mirando la tele. No, vendrán ratos, tiempos de descanso, claro, es una bendición. Pero que en nuestra mente, en nuestro corazón,
esté el anhelo de servir al Señor, y Él nos dotó del Espíritu de Jehová, nos dará sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor a Jehová para anunciar las buenas nuevas de salvación, para anunciar que esa visita eterna transforma vidas. Que los nacidos de nuevo crezcan en esta ciudad. Que los nacidos de nuevo crezcan y busquen a Dios. Finalmente, esta visita nos da a conocer su plan de salvación, hermanos. Porque Él tiene un plan de salvación para cada una de las vidas que habitan en esta ciudad o que habitan en cada nación donde nos ven. Lucas capítulo 1, versos 76 y 77 lo dice. Es un plan de salvación. Está hablando la Escritura y dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Quiero decirle que con esa visita eterna, el Señor puso a nuestro alcance su reino, el reino de Dios aquí en la tierra. Lo estableció con la visita del Hijo de Dios. Puso a nuestro alcance su reino, dando perdón de pecados y dando una dirección apropiada para que la gente inicie una vida nueva. Hay mucha gente allá afuera que necesita vida nueva, que necesita conocer de Cristo para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Entonces fíjese que ese término de ese versículo, de esos dos versos bíblicos, hablan de dos cosas. Hablan de luz y hablan de encaminar. La luz es para los no alcanzados y el término encaminar es para restaurar al que ha estado apartado. O sea que nuestra labor con esa visita eterna en el nuevo año será en dos frentes. Será en llevar la luz a aquel que no conoce, tu familiar, el que tienes en tu casa, el que no conoce de Dios. ¿Cuántos son? Si mueren hoy, tal vez se van a una eternidad sin Él. Y cuando nosotros somos hijos de Dios y hay buen fruto, los de nuestro hogar, los de nuestra casa quieren venir a la iglesia. Vamos a hacerlo. Pero también el término encaminar, restaurar a los que están apartados. ¿A cuántos conoces que no han vuelto a pisar una iglesia? ¿Cuántos conoces que se apartaron, que volvieron a la vida antigua? Nosotros somos los llamados, porque tenemos el ministerio de la reconciliación, lo dice la palabra de nuestro Dios. Nosotros iremos a dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Usted ha recibido un boletín el día de hoy, ¿lo recibió? Y ese boletín es el resumen de las actividades que tenemos, pero aparte de eso viene un tiempo, porque vamos a prepararnos, vamos a afilar nuestras espadas, y viene un tiempo que se ha denominado tiempo fuerte. ¿Cómo se denomina? Tiempo fuerte. Es un tiempo de ayuno. ¿Dónde están los valientes que van a ayunar? Son 10 días. Son 10 días. Y en ese boletín está registrado que hay 3 tipos de ayuno. Escoja el que el Señor le ministre. Y cada día tiene unos objetivos. El Señor ha puesto en el corazón del pastor ayunar en ese tiempo fuerte. Nos vamos a preparar para que la visita del Señor Jesús en nuestra vida podamos darle gloria, honra al Señor y podamos trabajar para Él. Ore al Señor estos días para que le muestre qué tipo de ayuno hará. Pero usted ya tiene los propósitos, los objetivos, lo vamos a hacer. La iglesia tendrá apertura de 7 de la mañana a 8 en la mañana. Ojalá usted pueda venir todo el tiempo, todos esos 10 días, a orar, presentar su ayuno y salir a trabajar. Pero la iglesia estará abierta todo el día para el que quiera venir y postrarse aquí, hermano, y tener un tiempo de ayuno. Lo puede hacer, porque para eso es. Toda la programación de nuestra radio se encaminará hacia eso, hacia este ayuno que nos va a preparar como ejército valiente, afilando nuestras espadas. Vamos a animarnos entre nosotros. Vamos a que el Espíritu Santo ponga en nuestro corazón que el 2022 será el año del trabajo. Hay mucho trabajo, pero en un año estaremos celebrando en este lugar.
y daremos gloria a Dios por sus frutos poderosos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Incline su rostro, por favor, en esta hora. Padre, tu palabra es la verdad, Señor. Tu palabra es la verdad, Señor. Tu palabra es medicina, Señor. Dios mío, gracias por enviar a tu Hijo, Señor. Gracias por el cumplimiento de tu palabra, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Señor, cómo te agradecemos hoy por tu visita eterna. Señor, gracias por unir el reino del cielo, el reino espiritual, el reino tuyo a nosotros que somos viles, pecadores, que no nos merecemos nada, Señor. ¿Qué es el hombre para que de él tengas memoria? Dice tu palabra, Señor. Gracias por pensar en nosotros. Gracias por desarrollar tu ministerio. Gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que nos bendigas. Te pedimos que nos ministres. Te pedimos que nos hagas fuertes, Señor. Padre, oro por el oyente, por el televidente que está en las redes sociales, y oro por este pueblo, Señor, que está reunido en este lugar, para que esa visita eterna, Señor, produzca en nosotros un fruto poderoso, un fruto apacible. Te pido, Señor, que te lleves el orgullo. Te pido, Señor, que te lleves los celos. Te pido, Señor, que te lleves las contiendas. Y te pido, Señor, que nos encamines como un solo cuerpo, Señor, para predicar de tus bondades, de tu palabra, para predicar de lo que tú tienes para nosotros, para predicar de las buenas nuevas de salvación. Te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, mi hermano.